¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Hoy vamos a abordar dos temas. El primero, los dos de mucha actualidad. El primero son las intervenciones a los municipios de Asunción y Ciudad del Este, respectivamente. ¿Cuáles son los avances que se están dando en cuanto a la constatación o no de las denuncias formuladas en su momento por la Contraloría General de la República y que sirvieron de base a la Cámara de Diputados para tomar la decisión de intervenir ambas comunas? ¿Cómo va esto? ¿Cuáles son los plazos? Porque evidentemente se trata de dos temas muy importantes. Todos los municipios son importantes de nuestro país, pero estos son los más grandes en la República, Asunción y Ciudad del Este. Después nos metemos en el tema de la Comisión Bicameral de Investigación y también hablaremos de política con un referente del liberalismo. Para el primer tema, ya agradecemos la presencia en los estudios del canal de Carlos Pereira, interventor de la Municipalidad de Asunción. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches, Benjamín. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. No, gracias por estar con nosotros. Sabemos que es muy ajetreada la función, pero Carlos está acostumbrado. El IPS es una institución que demanda muchísimo trabajo, son múltiples los problemas que hay que abordar, y de ahí saltaste a otro en donde si no es la misma cantidad, la intensidad es grande. Partamos de las denuncias de la Contraloría, te digo como referencia. ¿Qué se constató o ya se constataron parte de esas denuncias en lo que va de esta intervención, Carlos? Gracias por la pregunta, Benjamín. La ley 317 es la que me faculta asumir el cargo de interventor, y en principio estoy abocado a la investigación, a la verificación, evaluación y análisis de las 6 observaciones que realmente ha denunciado como irregularidad la Contraloría General de la República y que ha sido causal de la intervención en la que hoy estoy, ¿verdad? Pero también esa ley, la ley 317, me exige de que tengo que hacerme cargo de la administración del municipio, con la limitación y restricción puntual de que tengo prohibido rescindir contratos, despedir gente, y eso es mucho más complicado para mí, ¿verdad? Porque, nombrar también, ¿verdad? Absolutamente, ¿verdad? Si yo pudiera, me hubiera gustado poder sacar gente de repente para achicar el aparato administrativo, que está bastante excedido. ¿Cuántos funcionarios, perdóname? 9.119 funcionarios. Yo creo que ahí... ¿Y de estos cuántos son permanentes? Todos son permanentes. Todos permanentes, 9.000. O sea, ahí hay una serie de cuestiones que va a formar parte de un aspecto cualitativo, ¿verdad?, del informe, ¿verdad? La estructura orgánica, el crecimiento exponencial, la cantidad, la superpoblación de la estructura administrativa, específicamente de funcionarios, la cantidad de direcciones, son 60 direcciones que no se compadecen con lo que debería ser una administración moderna en la era de la tecnología. Y también lo que más me llamó la atención es la falta de control interno, ¿verdad?, en muchos aspectos críticos, ¿verdad? Entonces, para poner en un contexto, cuando se hizo el corte administrativo del 100% del activo, el 51% activo fijo, un 25% concentrado en cuentas por cobrar de todos los tributos en gestión directa y en gestión judicial, de manera que ya te queda solamente un 25% para enfrentar un 100% de pasivos y de obligaciones emergentes de las decisiones, o sea, tenés que se tomaron. 25 para pagar 100. Exactamente. Entonces, con esa ecuación, para que para poder poner en contexto rápido y gráfico, imagínate lo que es con una estructura significativamente ilíquida, con una obligación permanente que está cabalgando día a día sobre recaudaciones insuficientes. Estamos haciendo esfuerzos enormes para dosificar nuestra recaudación y por nivel de criticidad empezar a hacer a prorrata equitativamente también los pagos, ¿verdad? Tenemos reclamo por todas partes. Cuando ingresé ya teníamos vencido cuotas de los bonos que han sido la emisión que representó el endeudamiento masivo del municipio, y también otras cuotas con el sector financiero, ¿verdad?
Entonces, tengo dos frentes muy complejos, ¿verdad? Por un lado, abocarme a lo que estrictamente me faculta la ley y por otro lado también aprovecho este espacio de comunicación, Benjamín, porque me critican mucho por hacerme del intendente, dicen algunos, ¿verdad? Pero yo les digo a ellos de que simplemente hay que leer la ley 317 y eso a mí me obliga a estar en el día a día recibiendo requerimientos, estando cerca de todas las direcciones críticas. El área de vialidad no puede dejar de tener asfalto para los bacheos, no puedo estar cerca de aseo urbano de 30 camiones solamente estaban funcionando 17. Entonces, quienes te critican eso dicen que sí, me dicen que ser candidato a... Me critican diciendo que yo no estoy investigando y me estoy haciendo de cualquier otra cosa menos de lo que tengo que hacer. Y además de eso, tampoco puedo estar transmitiendo lo que estoy haciendo, porque eso forma parte del trabajo confidencial, porque una auditoría forense, Benjamín, tiene 3 pilares fundamentales. Objetividad, que es toda la capacidad técnica que puede tener el profesional para llevar adelante un trabajo de esta envergadura en complejidad. La imparcialidad, que tiene que garantizar de que no forma parte de ningún sector, y la absoluta integridad y la independencia de opinión, que es la que va a garantizar de que el trabajo es eminentemente profesional y técnico, ¿verdad? No tiene ni una posibilidad de ser sesgada ni influenciada por ningún tipo de factor exógeno de ningún sector, ¿verdad? Entonces, esa tranquilidad yo le doy a la ciudadanía y le pido la paciencia a la gente que critica eso de que no comento. Hasta la Junta Municipal me criticaron. Recién escuché que una concejal dice que tengo que hacer informes parciales, ¿verdad? Me reclaman eso, ¿verdad? Y no existe un informe parcial de una auditoría ni de un informe forense. El informe se presenta y ahí así como los jueces hablan con su sentencia, nosotros también hablamos con nuestra opinión y conclusión. Entonces, a toda esa gente yo les comparto lo que estamos haciendo. Estamos haciendo conciliaciones de todos los extractos bancarios, estamos cotejando con las facturas que han sido el destino de esos recursos. Acá hay que tener en cuenta que la Contraloría tuvo una limitación que no ha podido acceder a la documentación respaldatoria de los gastos corrientes que ellos han cuestionado. En este caso yo tengo esa posibilidad de contar con esa documentación que hemos solicitado y que tenemos a la vista. Son 123 bililoratos que estamos procesando, estoy procesando, analizando, mirando, de manera de que en ese punto vamos a tener mucho mayor capacidad de explayarnos y de que la conclusión sea aún mayor. ¿Cuántas personas están abocadas a esta tarea? Y estoy trabajando con un equipo de 18 personas, ¿verdad? Y prácticamente estoy administrando 3 profesionales por cada punto, ¿verdad? Estos son 6 los puntos. No te pido que información confidencial divulgues, porque además aunque te pida no lo vas a hacer, pero se van confirmando, constatando las acusaciones o cargos formulados por la Contraloría. ¿Hay correspondencia entre lo que se dijo y lo que estás encontrando o hay muchas diferencias entre una cosa y la otra? Permíteme responderte de la siguiente manera, Benjamín. Primero que nada, estamos teniendo toda la documentación, estamos haciendo el trazado de lo que en una auditoría se hace, el enfoque, la planificación del trabajo, el alcance del trabajo, aquellas limitaciones que tenemos por ahora. También la técnica de la auditoría y de la contabilidad nos permite implementar procedimientos alternativos que nos están dando resultados igualmente, aunque no contemos con esa documentación solicitada, ¿verdad? Yo creo que tenemos todos los elementos como para poder plasmar una opinión, desarrollar todos los puntos. Yendo a tu pregunta, estamos haciendo el mismo trazado y en algunas circunstancias hay mucha coincidencia y va a haber mayor profundidad seguramente en lo que voy a presentar, por tener mayor cantidad de documentación a la vista para examinar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido estoy bastante tranquilo y satisfecho por la provisión de documentos y en aquellos aspectos, porque en una auditoría hay muchas informaciones complementarias, ¿verdad? Uno tiene que cotejar hasta
con los testimonios de las personas, quienes han interactuado en el proceso. Por ejemplo, si se compraron los gastos que dicen haber realizado, nosotros tenemos que llegar incluso para poder tener un procedimiento más acabado en el ámbito del control interno, si la persona recibió esos servicios o esos bienes, cómo los recibió, si recibió conforme a lo que está en la remisión o en la factura. Entonces, muchas veces esos factores cualitativos te dan más respuesta que examinar físicamente un documento. Claro. Y la labor de la intervención se restringe a los puntos formulados en el informe de la Contraloría o puede abordar otros aspectos. Yo supongo que estando en el terreno, por ahí se ven cosas que desde afuera un órgano contralor tal vez no lo hace. Ese es un muy buen punto, Benjamín, y me parece muy pertinente la pregunta. Obviamente que los 6 puntos son la base, constituyen la base de la revisión, ¿verdad? Pero como bien decís, los hechos posteriores a esas acciones o a esas cuestiones ya formuladas y conocidas, a mí me obliga a que yo, si yo tengo una en flagrancia, detecto una irregularidad, yo estoy obligado a no solamente a incorporar en el informe, sino a hacer la denuncia correspondiente, ¿verdad? De esa misma manera, aquellos hallazgos que pueda estar identificando y que de hecho identificamos, eso también va a ir formando parte del cuerpo del informe como otros hallazgos, como otros hechos posteriores a las acciones conocidas. Y ahí también surge algo importante, ¿verdad? Todas estas cuestiones, estas observaciones que estamos planteando a nivel de estructura administrativa, va a servir de base para dejar una serie de recomendaciones que contribuyan a una mayor racionalidad en los gastos, a un achicamiento del aparato municipal, a una automatización e incorporación de tecnología que permita tener la trazabilidad de los funcionarios, de todos los que componen hoy la plantilla de funcionarios, para poder tener no solamente la ubicación cierta, sino las funciones que cumplen o deben cumplir. Porque cuando uno mira la ejecución presupuestaria, ahí ve la categoría de funcionario, ve el lugar donde está asignado presupuestariamente y la remuneración que le corresponde, pero cuando uno va a hacer la verificación in situ, está de repente ubicado en otro lugar, claro, sin tener a la vista una función específica que pueda determinar cuál es su responsabilidad o de quién depende o quiénes dependen de él. Y ahí es donde se torna incontrolable la trazabilidad laboral de cómo se distribuye internamente esa fuerza laboral del municipio. Qué tremendo, cómo se fue acumulando, porque esto obviamente no es que esto no es ahora, ¿verdad? Esto es una sucesiva serie es que todo esto sea imputable o reprochable a Oscar Rodríguez. Es un proceso largo, en donde me parece que arrancó con 2.000 o algo. Yo creo, Benjamín, que esta funcionarios, ahora estamos en 9.000. Este es un momento de donde yo creo que en todas las crisis siempre hay oportunidades ocultas, ¿verdad? Yo creo que acá se debe pensar seriamente en un nuevo modelo de cómo manejar una administración municipal, ¿verdad? Muchas veces la política tiene su penetración a nivel administrativo, ¿verdad? Hay cuoteos políticos, todos sabemos y conocemos, pero también hoy podemos ver los efectos que producen y el daño que produce ese tipo de administración, ¿verdad? Sin duda. Y no solamente en los municipios. No solamente, si vos te fijas, justicia electoral. Yo me estoy refiriendo al sistema público de reclutamiento. Así es. Por eso va a formar parte del trabajo una serie de recomendaciones que va a tener incorporado un alto componente y contenido de una tipificación de perfiles, con el concurso necesario de méritos y aptitudes para acceder a un cargo público. En cualquier país desarrollado, Benjamín, el funcionario público es casi un estatus social donde uno puede decir, llegué al... Meritorio. Meritorio, ¿verdad? Donde un profesional pueda decir, yo he sido tal o cual funcionario de tal entidad y ocupé el tal cargo. Y yo creo que tendríamos que ir mirando esos indicadores y esos modelos como para que nosotros podamos transmitir, hoy que somos servidores públicos, yo vengo del sector privado, ¿verdad? Pero entendí cómo la política a veces
además de hacer mucha utilidad pública también al servicio social, también los excesos que se cometen dejan sus secuelas, como en este caso. Este es un tema muy importante, transversal a las instituciones, como señalaba Carlos. Yo mencionaba el caso de la justicia electoral, que no es el único, pero es en una institución en donde en determinados momentos, una repartición, en la que hubo momentos en donde se institucionalizó la impudicia, diciendo tal sector tiene un cupo para tantos funcionarios, tal diputado tiene una barbaridad. Y probablemente si revisamos hoy la cantidad de personal de la justicia electoral, siempre se va a justificar por la necesidad de garantizar un buen proceso electoral, encontraremos que hay bastante más de lo necesario. Y yo no soy de aquellos que creen que el Estado tiene que ser chico, ¿eh? El Estado tiene que ser el tamaño que necesita el país. Y algunas instituciones están sobrepobladas en relación a sus funciones y otras al revés. Desde Infona, Medio Ambiente, IPS, hay reparticiones que tienen poquísimos funcionarios. La parte obrero patronal. ¿Cómo constatás con una docena de funcionarios un mercado tan grande? O viceministerios que deberían ser ministerios en vez de una dependencia de rebajar su categoría, como minas y energías, en fin. Hay una serie de cuestiones. Yo quería aprovechar nomás, porque lo planteaste, una consideración política. Evidentemente hay irregularidades que se cometieron en, dirá el informe, si es tan evidente las denuncias hechas por la Contraloría en el caso de la Municipalidad de Asunción. Hay una opinión bastante extendida que sí, hay muchas irregularidades, pero también hay una cuestión política de por medio. Como si se atribuyera a esta administración la causa de todos los males, y si esta administración, o como si esta administración fuera peor que todas las anteriores, y las dos cosas son falsas. Las diferencias de administraciones entre sí son de grados, no de calidad. El sistema es el mismo que operó desde hace años y ahora, bueno, se evidenciaron determinados hechos que motivaron esta denuncia de la Contraloría. Pero hay que separar un poco la paja del trigo y no cargar la tinta sobre temas que no corresponden. Claro que en política todo vale y tratan de aprovechar algunos sectores, algunos actores, decir, no, esta administración es una catástrofe, los colorados son unos bandidos, en fin, todo lo que se dice en política con mucha ligereza y a los fines de sacar rédito político. La gravedad de los temas que se le reprocha justamente desde la Contraloría a Óscar Rodríguez. ¿Es de esos niveles? ¿Son temas muy serios, Carlos? Son situaciones que tienen una connotación de orden legal, por una parte, y también eso se nota en el desorden, ¿verdad? Donde hay desorden, falta el control, y donde el control falta, pueden existir ciertos actos deliberados o ciertos excesos, ¿verdad? Eso es lo que se enmarca dentro del diagnóstico y del delineamiento que en este caso ha construido en sus denuncias o en los puntos observados por la Contraloría. Y es lo que nosotros estamos revisando, verificando, analizando y evaluando, ¿verdad? Porque ese es el trazado que tiene en ese orden de expresión para llegar al informe final, que es la conclusión que nos va a nosotros dejar como resultado el trabajo final, ¿verdad? Pero estemos ahora, se estableció la comunicación con el interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, a quien ya le saludamos. Buenas noches, interventor, ¿cómo está? Buenas noches, Benjamín. Un gusto estar contigo y te mando un saludo al señor Carlos Pereira. Igualmente gracias por este contacto. Ramón, bueno, te quiero hacer la misma pregunta que le hacía al comienzo a Carlos acerca de, tomando como punto de partida las denuncias formuladas por Contraloría, que fueron la base del pedido de la intervención resuelta por la Cámara de Diputados, ¿qué nivel de constatación en el terreno estás teniendo o qué porcentaje de esas denuncias formuladas por la Contraloría se están verificando como ciertas? Bueno, el trabajo continúa, Benjamín. Nosotros, te voy a decir
específicamente con respecto al componente intervención, componente auditoría de este proceso de intervención, porque bien sabemos que tenemos también la responsabilidad de que la municipalidad siga funcionando. Nosotros tenemos 12 observaciones en las planteadas como causales de la intervención por la Contraloría y las que fueron consideradas también en la Cámara de Diputados, que forman parte, que en realidad están conformadas por 114 observaciones en varios informes de la Contraloría. O sea, tenemos 12 principales causales que están constituidas por 114 observaciones. Obviamente estamos encarando el trabajo analizando en detalle toda la documentación, todos los antecedentes, toda la información que vamos recabando para responder a esas 114 observaciones que nos van a llevar a responder sobre las 12 causales. Obviamente nosotros estuvimos denunciando las situaciones que se nos presentan en cuanto a las posibilidades de acceso. Hay un porcentaje de esos documentos que están con causas judiciales abiertas. Esa es una restricción legal. Tenemos un porcentaje de documentaciones que están en la Fiscalía de Cuentas. Ahí tenemos los buenos oficios de la Fiscalía General del Estado. Estamos accediendo. Yo te diría que en varios frentes estamos avanzando bien con las circunstancias propias de la situación que te expuse, pero que estamos avanzando en nuestro cronograma, ¿verdad? Estamos ya cerca estamos ya cerca de cerrar, de la mitad del periodo. De nuestro periodo. Exactamente. Estamos llegando a la mitad del periodo y te diría que estamos ajustados al límite de nuestro cronograma, pero estamos avanzando. En cuanto a procesos concretos, como tenemos varios frentes abiertos, yo te diría, no querría dar un porcentaje de cómo estamos avanzando. Pero hay sí, alguno de estos 12... de que ¿Hay alguna de estas 12 observaciones que ya culminaron o se va haciendo eso en paralelo y van avanzando de manera más o menos pareja? Se va haciendo en paralelo. Hay algunas cuestiones que son muy puntuales. Por ejemplo, el no cumplimiento de las transferencias a las cuales está obligada la municipalidad, el no cumplimiento en plazo de transferencias, por ejemplo, tanto al Servicio Nacional de Catastro como al Ministerio de Economía. Bueno, esas son, digamos, situaciones documentales factuales que se identifican pronto. Pero sin embargo hay otras más complejas, ¿verdad? Como las que cité en una conferencia del martes pasado. Sí. Por ejemplo, la composición de un monto importante de 83.000 millones de guaraníes que están divididos tanto en gasto corriente como en gasto de capital, que sí requiere un análisis más exhaustivo. El paquete de documentos es mucho más complejo, mucho más amplio, y que estamos todavía avanzando en esas revisiones. Conversábamos antes de esta comunicación, antes de salir al aire, con el Contralor, el Interventor de Asunción, que enfrenta problemas de, por ejemplo, entre otros, múltiples problemas, muchísimos, protestas gremiales y reclamos ciudadanos. En Ciudad del Este entiendo que también a esto se suma una vieja práctica del estronismo, que es: te mando un escribano, como si fuera que alguien está obligado a comparecer ante un escribano. Nadie está obligado a comparecer ante un escribano, pero ¿esto lo tomaste también como un tipo de intento de amedrentamiento, Ramón? Lo hizo el intendente Miguel Prieto, ¿verdad? No lo hizo el vecino. Sí, es evidente, Benjamín. Creo que quieren tratar de intimidar al trabajo de la intervención. Pero como hemos dicho, nosotros tenemos primero, la tranquilidad de que estamos haciendo un trabajo serio, la tranquilidad de que estamos respaldados en las documentaciones que vamos identificando. Así que la intención es evidente de querer amedrentar o intimidar a este trabajo, pero
Al menos de nuestra parte el resultado va a ser seguir, por nuestra parte, va a redoblar el compromiso de seguir avanzando. Ramón, solamente una cuestión más porque tenemos dificultades con la calidad de la comunicación. ¿Cuáles son los plazos que crees que necesitas para arribar a las conclusiones materializadas en el informe? ¿Todos los 2 meses va a comprender tu tarea? ¿Podría terminar antes? ¿Podría solicitar una extensión? ¿Cuál es la perspectiva en esa materia? Bueno, lo primero que debo responder a esa pregunta es que la ley no contempla las posibilidades de prórroga. La ley Yo habla pensé de que que el podía dictamen debe prorrogarse estar en 30 60 días. días. La ley no establece, Ah, la ya. Constitución establece un plazo de 90 días como plazo máximo de intervención, pero la ley ahí, al menos con Carlos, que también es un analista de los temas legales, creo que ambos tenemos el plazo de 60 días para emitir el dictamen, ¿verdad? Sin posibilidad de prórroga, al menos textualmente la ley no contempla, no contempla la posibilidad de establecer prórrogas. Así que nosotros nos estamos manejando dentro de ese cronograma y ya tenemos el compromiso de cumplir dentro de los 60 días que se inició la intervención, ¿no? Te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a buscarte desde otros espacios del canal y la radio para ahondar en estos temas. Ahora tenemos algunas dificultades, como decía. Gracias por tu tiempo, Ramón. Te agradezco mucho y pido disculpas No, de por esas favor. cuestiones técnicas que escapan a nosotros. Así mismo. Muy A las amable. órdenes. Muchísimas Un gracias. cordial saludo. Igualmente. Carlos, este tema de amedrentamiento y compañía, uno le lleva a reflexionar. Los interventores no deberían tener algún tipo de inmunidad de opinión, porque vos sacás un dictamen. Alguien se puede sentir muy agraviado por el contenido de ese informe, de ese dictamen, y en teoría, en consecuencia, tendría la facultad de demandarte, de querellarte por estar emitiendo un dictamen que afecta sus derechos, supuestamente, digo, ¿verdad? Yo creo que sí, yo comparto tu opinión y realmente en mi caso, Benjamín, en estos 20 días y pico que estoy, realmente fui vilipendiado por varias... De arriba abajo. No pensé ser un blanco tan duro, ¿verdad? Pero es parte de nuestra realidad democrática que la gente también se explaye de esa forma en un país donde el frenesí de la comunicación de las redes sociales prácticamente no te permite ni digerir ni entender bien lo que se dice, y al final la gente en la mayoría termina diciendo o repitiendo lo que entiende, ¿verdad? No necesariamente de lo que ocurre y de lo que se trata, ¿verdad? Porque imagínate que a mí me critican. El otro día un diputado dijo que yo me hago el candidato, dice, ¿verdad? Sí. Y entonces ¿Tenés alguna pretensión electoral? Yo le pregunto a ese señor si él leyó la ley 317, ¿verdad? Y si uno lee la ley 317, no va a decir ese tipo de... No va a hacer ese tipo de comentarios, ¿verdad? Y yo, por mi propia profesión, Benjamín, soy muy prudente, soy muy respetuoso de las opiniones, ¿verdad? Y a veces el silencio es la mejor respuesta, sobre todo cuando uno está en una situación en la que está abocado a cumplir con una tarea bien determinada y bueno, uno tiene que saber administrar los efectos y lo que representa estar en una circunstancia como la que hoy me toca a mí estar, ¿verdad? No es fácil, no es agradable, pero es parte del tamaño del reto que uno asume también. Seguro, pero en algún momento habría que ver cómo proteger también el papel de la intervención, el rol de la intervención. No quiere decir que estén facultados a hacer y decir cualquier cosa, pero algún nivel de blindaje, en el mejor sentido de la palabra, no de impunidad, de blindaje, para precautelar el trabajo y que puedan hacerlo con la libertad que amerita casos de esta naturaleza, para que después la Cámara de Diputados, porque es un dictamen que no es vinculante, no es Carlos Pereira el que va a destituir o dar continuidad a las funciones de Óscar Rodríguez ni de Ramón Ramírez al de Miguel Prieto en Ciudad del Este. Es la Cámara de Diputados la que va a recibir después y adoptar una decisión política, ni siquiera con consecuencias judiciales, aunque después el caso sea
tratado en ámbitos judiciales eventualmente. Entonces esa es una discusión que queda pendiente. Carlos, sabemos que tenés muchísimas ocupaciones, pero una cuestión que le preguntaba recién a Ramón, plazos. Vos necesitas los 2 meses para producir tu informe. ¿Crees que con antelación ya estarías en condiciones de hacerlo? Yo te diría que estoy en el plazo, estoy bastante holgado en cuanto al cumplimiento de los 60 días corridos que dispone en este caso la ley, ¿verdad? Con la documentación ya proveída y con todo lo que estamos interactuando diariamente, yo me animaría a decirte que vamos a poder cumplir el plazo sin ningún tipo de contratiempo. Puede ser que nos sorprendas con la antelación de la presentación de ese informe, o está descartado. Y es una posibilidad. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho tu participación. Al contrario, Benjamín, muchas gracias por la invitación. Estábamos con los 2 interventores de Ciudad del Este y Asunción, problemáticas, características distintas que después, una vez que se produzcan sus respectivos informes, van a ser abordados, como decíamos, por Cámara de Diputados, en donde existe una opinión bastante extendida de antemano, pero que tendrán que revisarla a la luz de estos informes a favor de avanzar hacia la probable destitución o como una hipótesis probable avanzar en dirección a la destitución de ambos intendentes. Hacemos una breve pausa, volvemos con el tema de la Comisión Bicameral de Investigación, el informe que produjo al respecto, tema lavado de dinero, tema ONG, quiénes están involucrados, y después pasamos a un capítulo político con el titular de este organismo. Ya volvemos. Segundo bloque de Fuego Cruzado, como anunciamos, vamos a desarrollar el tema del informe que presentó la Comisión Bicameral de Investigación al término de su gestión. Estamos en presencia y le agradecemos su venida al canal del presidente de la Comisión Bicameral y senador, miembro de la mesa directiva, vicepresidente del Congreso de la Cámara de Senadores, Dionisio Amarilla. ¿Qué tal, Dionisio? ¿Cómo estás? Benjamín, buenas noches a la audiencia. Bueno, es un informe muy extenso y tenemos poco tiempo. Entonces, ¿cuáles son los temas más relevantes? Entiendo que solamente el informe ejecutivo es de 70 páginas, muchísimo material, pero si tuviéramos que hacer una jerarquización de mayor a menor, de más importante a menos importante, no quiere decir que no lo sean, pero en cuanto a la gravedad de los hechos investigados, ¿qué arroja como resultado este informe, Dionisio? Permitidme brevemente, don Benjamín, explicar a la audiencia sobre los puntos que la comisión decidió investigar cuando en septiembre, por mandato del Congreso de la Nación, nos constituimos como bicameral de investigación. En primer lugar, definimos los ejes: lavado de activos vía financiamiento político que pudieron haber realizado las organizaciones civiles, ONGs, confirmamos que existieron indicios. Lavado de activos a través de empresas o el sistema financiero bancario nacional, también hubieron indicios muy fuertes. Avanzamos también en el eje denominado tráfico de armas y cómo produce activos que también buscan al sistema financiero para insertarse a la misma. Y a propuesta del senador Soroka se había incluido el caso Lalo Gómez. Temas. Cuatro ejes, cada una con diferentes aristas, pero una sola metodología de trabajo. Elegimos la metodología deductiva y un poco la falsación popperiana para confirmar los hechos. Es así que realizamos 14 sesiones. 12 de ellas en el 2024, 2 en el 2025, 65 convocatorias, 165 organizaciones concurrieron a la comisión bicameral y la conclusión es la siguiente. En lo que refiere, voy a alterar un poco para que entendamos muy bien en orden de importancia la gravedad de los hechos. En lo referente al financiamiento político vía
organizaciones civiles, el punto focal tomado por la comisión se sustentó en el convenio suscrito por la USAID, República ¿no? del Paraguay con USAID, una organización norteamericana que hace poco fuera cerrada por el gobierno de Trump, confirmándose que los fondos que se proveían con los impuestos de los norteamericanos se habían desnaturalizado hasta encontrado en hechos criminales. En nuestro caso, 52 millones de dólares aportados por la USAID, 5 millones de dólares como contrapartida del gobierno paraguayo, lo cual justifica y por sobre todas las cosas sustenta el aval que tuvimos para requerir informaciones, y encontramos como datos llamativísimos que prácticamente ninguna de esas organizaciones puede explicar de manera sólida qué resultado obtuvieron con esos fondos inyectados a sus Un organizaciones. paréntesis, ustedes en el informe sostienen que el 70% de esos montos se destinaron a gastos corrientes de personal. Y voy a eso. Pero no solamente no pudieron explicar el resultado, el impacto, porque tenían ejes. El convenio habla de manera clara cuáles son los objetivos que se perseguían. Menos corrupción, mejora en la gestión del Poder Judicial, mejora en el sistema productivo. FECOPROT fue una sorpresa agradabilísima. Los 17 millones de dólares que recibió la FECOPROT, íntegramente documentados ante la comisión bicameral, con impactos, con resultados, con muestras de inserción de las líneas de producción que abrazaban en el sistema de mercado, con comercializaciones ya concretadas. O sea, era un poco la línea que nosotros queríamos enseñarle inclusive a las ONG cómo debían hacer sus presentaciones, de manera tal a que no quede un ápice de dudas. ¿Qué encontramos? Retaseo de información, resistencia, campaña mediática muy fuerte de parte de Santa Agada, Marta Ferrara, el señor Carrizosa, entre otros, ¿verdad? Y con medios de comunicación Y con, muy comprometidos. y con medios de comunicación que hace un buen tiempo vienen trabajando de manera corporativa, de mero nombres. Uno se llama Última Hora, el otro se llama De ese Color, pero en realidad pareciera ser que se ponen de acuerdo para lanzar mismos titulares, misma editorial, y por sobre todas las cosas eligen a quién atacar. Del 71% de salarios gastados, hablo siempre sobre 52 millones de dólares, ¿verdad? Los directivos se llevaron una ponchada de plata. Nosotros le enviamos a usted para que puedan revisar y proyectar cómo los directivos inclusive se autorremuneraban por encima del salario que recibe un ministro del Poder Ejecutivo, y estamos hablando de presupuestos pero sustancialmente inferiores. No existe ningún ministro del Poder Ejecutivo que administra un presupuesto de 2 millones de dólares y se autoasigne 40 millones de guaraníes mensuales de remuneración. 40 millones. Esa es la desvergüenza. Esa es la desvergüenza de los que estuvieron al frente de esta administración de un programa o de varios programas que surge convenio mediante, donde la República del Paraguay es la beneficiada, donde la USAID, capitaneada desde arriba por el embajador que hace poco dejará nuestra nación, ¿verdad?, orientaba a quienes tenía que remunerársele. ¿Saltan casos de vinculaciones con políticos? Sí, saltan. Uno de los casos más llamativos es el caso de la señora Esther Roa. Nosotros decidimos en sala la remuneración que ella recibió. Y lo más llamativo de vuelta, que esas remuneraciones se dan en las épocas en que la misma aparecía liderando scratches a la casa o de Dionisio Amarilla, o de Horacio Cartes, o del presidente de la ANDE, o frente a la ANDE, etcétera, etcétera. O sea, se bastardeó en el uso y aplicación de los recursos. Algo que tampoco puede dejar de ser tomado como punto de trabajo y de manera intensa es lo que nos informó la Abogacía del Tesoro. 12.000 organizaciones constituidas, 6.000 de ellas con documentos al día, con presentaciones como exige la ley. 6.000 que seguramente en algún momento se constituyeron para emprender tal vez con unas cuadras de empedrado, reparar una plaza, etcétera, etcétera, pero que nunca tuvieron un cese de actividades, y pareciera ser que están a la pesca ahí por si desde alguna administración o municipal o de las gobernaciones o de los propios
ministerio en algún momento vuelva esta corriente de uso discrecional de los recursos. Nosotros también expusimos esa situación en el seno de la comisión, en el seno del Pleno, en el Senado, ¿verdad? Y las documentaciones están para ser revisadas por quienes quieran. Inclusive puede hoy la ciudadanía concurrir a la Biblioteca Central del Congreso de la Nación porque esos documentos pasaron íntegramente a dicha instancia. O sea, son datos abiertos que el Congreso está en condiciones de proporcionar, de permitir que se le accedan. Están en línea en la página del Senado de la Nación. Basta con cliquear y acceder a esos documentos. Sin embargo, Dionisio, permíteme una interrupción. Para un medio de comunicación, uno de estos medios de ABC Color, esto es mamarracho, fue un mamarracho. Bueno. ¿Cuál crees que es el móvil para usar una adjetivación de esa naturaleza? Y voy ahora justamente al por qué esa adjetivación y por sobre todas las cosas, por qué la intención de desviar vía ese titular lo que concluyó la comisión. Creo que quedó muy claro cómo las organizaciones civiles tienen que trabajar en lo que respecta a la rendición de cuentas. Y el Poder Ejecutivo tiene en ese sentido una tremenda responsabilidad porque el Congreso de la Nación aprobó una ley que establece protocolos para la rendición de cuentas que tienen que ser reglamentados por el Ejecutivo. Si el Presidente de la República, a través de sus voceros, se hace eco de este programa, entonces podemos decirle con autoridad: Presidente, por favor, apresure la promulgación del decreto que reglamenta la ley de las vigencias de las ONGs. Y voy al segundo, ¿por qué la preocupación de ese color? Porque uno de los ejes investigados fue justamente el de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas blanqueadas a través de empresas del sistema financiero. Y vamos a 3 casos emblemáticos. Banco Atlas, Biobras Combustible, que ofreció como aval de un préstamo la estancia del narcotraficante Da Rocha, alias Cabeza Branca, que a su vez lo pone al tractorista como gestor del crédito, Gilberto Suárez y señora. ¿De qué monto hablamos? El señor Gilberto Suárez, como cualquier sujeto que gestiona un crédito, hace su declaración jurada de bienes, de ingresos y gastos. Él declara un ingreso mensual de 5 millones de guaraníes en el año 2015 y un gasto mensual de 3 millones de guaraníes. La línea de crédito solicitada, formulario mediante rellenada en Banco Atlas, era de 4 millones de dólares. Claro que con el aval de Cabeza Branca que ponía la estancia, Nelly y... acabo de decirte el nombre y ahora se me... un lapso mental. No te preocupes. Bueno, Cielo Azul, la otra estancia Cielo Azul, ¿verdad? Gilberto Suárez invocaba la condición de apoderado de Biobras Combustible, ¿verdad? Y en acta de directorio, en sesión de directorio desarrollada en Paso Orqueta, Departamento de Concepción, el apoderado dice: solicito la venia para gestionar un crédito. Banco Atlas le desembolsa 4 millones de dólares como si nada. Es ahí donde se consuma el lavado de activos. Yo no creo que al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado, ¿verdad?, instancia donde vamos a acercar estas documentaciones, se le pase por la mente relativizar esta situación. 4 millones de dólares es mucha plata aquí, en Marte, en la China y en los Estados Unidos. Teórico, porque y se desembolsa de manera alegre, sin las rigurosidades pertinentes, ¿verdad? Y teniéndola a una persona que apenas escribe la firma, que probablemente, por eso no desmerito yo que puedan existir en el mundo emprendedores y mega empresarios que no han cursado siquiera la escuela, pero este era el tractorista del esquema montado por Cabeza Branca, que le lleva evidentemente una propuesta muy rentable al grupo Sucolillo, a Banco Atlas, mismo grupo de ABC Color, y le dice: necesito yo plata y te ofrezco 2 estancias que no me preguntes cómo la adquirí. Pero es muy con esa plata yo voy a seguir mi negocio y te dejo las estancias más adelante. Es muy preocupante la utilización del sistema financiero, cualquiera sea el banco, en este caso Banco Atlas del Grupo Sucolillo, porque es una obviedad que si alguien tiene un ingreso de 5 millones de guaraníes por mes, no puede ser tampoco el apoderado de estancias de tanta envergadura, de tanto valor.
Y además cuando están situadas en zonas que son consideradas zonas rojas, es mayor el nivel de análisis. Con ese criterio yo puedo solicitar me encantaría, vos también, cualquiera de nosotros, podríamos solicitar créditos pero muy importantes del Banco Atlas. Porque esa investigación muy sonada en su momento paró? Bueno, o por lo menos no se produjeron resultados. Por eso que es importante que contextualicemos y miremos todas las aristas posibles. Ya La Rocha, alias Cabeza Branca, había sido declarado en el Brasil persona buscada por la justicia por sus vínculos con el narcotráfico, 2012 aproximadamente. Y en el 2015 sus bienes son utilizados como aval para gestionar y respaldar la línea de crédito de $4 millones. Ya en el 2015, La Rocha tenía una causa abierta. Y no solamente eso, sino que posteriormente, como usted lo acaba de señalar, se presenta como apoderado del grupo empresarial Biobras Combustible, una persona que honestamente insolvente. Yo creo que jamás nadie que piense y sepa sumar 2 más 2 le daría la representación, ¿verdad? a Gilberto Suárez, pero bueno, entre narcos seguramente y entre gente acostumbrada a actividades ilícitas se entienden fácilmente y igual avalan ese tipo de situaciones. Pero la otra parte gravísima es que estando en conocimiento el directorio de Banco Atlas, que la Senadico se hizo de esas propiedades, intenta rematar en el 2024, un 28 de diciembre, esos inmuebles para el recupero del monto que habían desembolsado. Se les pilló por infraganti. ¿Verdad? Y evidentemente para ellos el norte, el dios de la vida del Grupo Socolillo es el dinero. Y de cualquier manera quería recuperar el desembolso que hicieron para Cabeza Branca. Una recuperación muy beneficiosa. Pero era una recuperación muy beneficiosa porque las estancias cuestan cerca de $40 millones, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, pucha, estaba en poder y administración de la Senadico. Si la Senadico no tenía abogados de fuste con la preparación que se requieren para este tipo de juicios, esas estancias se hubiesen rematado. Gravísimo esto. Por eso te decía la importancia de que desde el legislativo se investiguen casos que a nivel judicial, por alguna obra de magia, no avanzan. Algo parecido también ocurre con el caso Leos, que ya era un escándalo mundial. Imagínese, concluimos el caso NG, acabamos de mencionar el caso Cabeza Branca, Banco Atlas, vamos ahora al caso Leos, que forma parte del segundo eje de investigación. Le convocamos a la gente de Conmebol que nos explicó que practicaron una auditoría, que de la auditoría saltaron justamente los desembolsos multimillonarios que había hecho el señor Nicolás Leos, primeramente a Banco de Brasil y después a Banco Atlas. Le convocamos, le dimos, bajo el principio de presunción de inocencia, el derecho a la defensa, a los amigos de Banco Atlas, concurrieron a la comisión y finalmente confirmaron que Banco Atlas recibió ese fondo multimillonario en un periodo cortísimo y constituyeron un fideicomiso ordenado por el señor Leos. ¿Dónde se confirma la ilicitud de esos fondos? Cuando fallece Leos y los herederos de Leos ordenan devolver esos fondos a la Conmebol. Misma situación que el caso Cabeza Branca, investigación que hoy se lleva adelante en la Fiscalía. A nosotros nos llama la atención la discrecionalidad excesa que tiene el fiscal general del Estado para remover fiscales y cambiarlos de causas emblemáticas. Rápido. Es algo que tenemos que revisar en la carta orgánica de la Fiscalía, porque el fiscal concursa, si usted fuese abogado y hoy concursase para un cargo de fiscal, va a concursar para, en el edicto de manera taxativa se dice fiscal itinerante o fiscal asignado al departamento tal, a la unidad tal, de la especialidad tal. Bueno, ambos casos, Cabeza Branca y Conmebol, creo que ya tuvieron ahora sí como 4 o 5 cambios de fiscales. Y surge otro caso más, el mismo banco de vuelta, administración del fideicomiso IPS, 850 mil millones de guaraníes aproximadamente. Se suscribió, el fideicomiso es una figura, pero bellísima, porque permite que una organización especializada
vaya desembolsando los fondos conforme al mandato que recibe. Claro. Se constituye el fideicomiso del IPS, reitero, 850.000 millones de guaraníes, se establecen las obras emblemáticas que se debían ejecutar y por el camino se desnaturaliza el contrato. Se usa para otros fines. Se usa para otros fines. De construir hospitales necesitarios para la sociedad, se pagan mantenimiento, etcétera, etcétera. La nueva administración del IPS, ya bajo el gobierno de Santiago Peña, ordena una auditoría y confirma esa desnaturalización. Le consultamos a la gente del IPS cómo es que no resguardó, no precauteló los fondos del IPS cuando que tenía un mandato y estaba cobrando para hacer ese trabajo. Tampoco pudieron explicar, ensayaron un esquema, que el IPS cambió su organigrama y que del organigrama el director anterior de obra fue, según ellos, relativizado en su función. Entonces para ellos el director de mantenimiento tenía la misma jerarquía y capacidad de ejecutar fondos. Gran volaterapia total a los efectos de justificar lo que en realidad fue una inyección para el banco. Claro. La intención final no era administrar los fondos del IPS, la intención era inyectarle fondos frescos al Banco Atlas, porque estamos hablando del escándalo Leos, retiro masivo de fondos en ese momento de su banco, que lo podía llevar a una suerte de problemas, de iliquidez. Bueno, el fondo de la cuestión es esa. Por supuesto que los cortesanos de ABC Color nunca jamás van a reconocer y van a ver esa situación porque tienen un libreto y un guión que cumplir a cambio de ciertos espacios ridículos, minúsculos que le dan en los diarios y que a la oposición le ha llevado mucho tiempo ya a cosechar derrotas, porque canjean por espacios minúsculos y por poquitos segundos de fama verá su dignidad y por sobre todas las cosas su apuesta al futuro y la conquista del poder. Entonces, creo que son elementos demasiado fuertes y contundentes, don Benjamín, que no puede quedar solamente en el seno de la denuncia. Por eso la Cámara, de manera inteligente, ha aprobado elevar esto a la Fiscalía, a la Contraloría, al Ministerio de Defensa, a conocimiento del Ejecutivo, al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Documento que me gustaría tener el honor de llevar y explicarle justamente a los integrantes, pues no es poca cosa que un banco del sistema esté sospechado de lavar dinero producto del narcotráfico y producto de la ilicitud. En un país serio, ese banco tendría que estar perdiendo la corresponsalía. Pero voy al último eje. Te pido lo siguiente, sí, señor. Mantengamos ese eje en expectativa porque se nos va el tiempo, se nos terminó, mejor dicho. Y estos casos que mencionaste son muy, pero muy serios. De las ONG, tema de financiamiento político, 55 millones de dólares, 38,5 se gastaron en salarios. En el caso de lavado de dinero, o presuntos casos de lavado de dinero, en 3 hechos se constatan créditos, líneas crediticias o fideicomisos con actores que estaban fuera de la ley y por medio de mecanismos absolutamente irracionales que ningún organismo financiero utiliza, como darle un préstamo a Benjamín de 5 millones, de 4 millones de dólares, ni borrachos lo van a hacer. Querría yo tener la a suerte. mí me encantaría. Pero, querría yo tener la suerte de Gilberto Suárez, renuncio al día siguiente en el Senado. Yo también. Y me monto una empresa vanguardista, ¿verdad? Y genero fuentes de empleo, Benjamín. Pero pasar al frente con un crédito, si no pasar al frente con un crédito de 4 millones de dólares, rifate. Pero nos queda el tema tráfico de armas y el caso Lalo, que vamos a abordarlo. Lo que te pido es comprensión, agotamos el tiempo del programa de hoy, que lo hagamos en otros espacios del canal. Coordinemos y sincronicemos tiempo y momento y con mil gusto vuelvo a estar con ustedes en el programa de Benjamín. Bueno, como ven, no es ningún mamarracho este informe, pueden haber puntos discrepantes, en cuyo caso las partes afectadas pueden decir, no gastamos 38.500.000, gastamos 38.400.000, ok. O no fue ningún acto irregular negociar o dar un crédito a cabeza blanca a través de un testaferro, o hacer un fideicomiso con alguien que estaba involucrado en un escándalo mundial por desvío de fondos de la FIFA, y parte de esos fondos terminan en esa entidad financiera. Eso no es un mamarracho. Se pueden hacer otras críticas y que las hagan las partes si consideran, o descargos que tengan que hacer, pero no eludir el debate político o el debate técnico
con argumentos simplemente descalificatorios. Dionisio, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, don Benjamín, y un gran abrazo a la teleaudiencia. Muy amable, con el compromiso de seguir con los otros puntos pendientes, tráfico de armas, caso Lalo Gómez, que también son, desde luego, temas muy importantes. Nosotros nos vamos, pero antes, un consejo de carácter comercial. En Basa sabemos que los logros son más grandes cuando se comparten, porque no es solo un 0 kilómetro, es llenarlo de amigos. Y no es solo un viaje, es vivirlo con quienes más querés. Por eso en Basa tenemos un producto para hacer posible cada momento. Basa, a tu lado, en cada logro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.